Vamos a iniciar. Es un gusto saludarles, mis hermanos, a todos cada uno de ustedes. En esta tarde vamos a iniciar, vamos a escuchar la palabra de Dios. Y miren que es importante estar y escuchar la palabra de Dios. Siempre hay en nuestras vidas, ocupa ese lugar tantito, voy a dar una introducción. En nuestras vidas siempre hay oposición, siempre hay resistencia a algunas cosas y algunas cosas no. Lo pudimos ver y yo lo mencioné la semana pasada lo mencioné. Por favor, hermano. Gracias. Lo mencioné que había unas marchas aquí en la Ciudad de México y hubo dos marchas. Las dos marchas se oponían entre sí, había una resistencia, había una oposición, porque unos defendían una cosa, otros defendían otra cosa. Y también como introducción quiero decirles que así también son en las cosas de Dios. Siempre hay personas que se resisten a unas cosas y personas que se resisten a otras cosas. Hay cosas en las cuales no nos podemos resistir porque nos agradan. Por ejemplo, el comprar un helado, el comprar una casa, un buen trabajo, pero hay cosas que también nos debemos resistir y no nos resistimos. Y estas cosas son las prácticas del pecado. Son cosas que no nos podemos resistir. Y esto a veces lo hacemos consciente o inconscientemente. ¿Por qué digo esta introducción? Ahorita lo vamos a ver. Y como cristianos nos debemos de preocupar por estas cosas, hermano. El ser obedientes a la voluntad de Dios. El ser obedientes a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Dios nos muestra cómo debemos actuar en ese día a día y abandonar las prácticas terrenales, carnales, que a nosotros nos agradan. No nos queremos sujetar a la voluntad de Dios, no nos queremos sujetar a la obediencia de Dios y nos oponemos. Damos resistencia a la voluntad de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que no nos embriaguéis con vino en el cual hay desilusión. Y déjame decirte, si hablamos en su generalidad del mundo, pues los que no conocen de Dios no saben ni que están resistiendo a lo que es de Dios. Pero lamentablemente y lastimosamente también en las cosas de Dios hay resistencia. Y podemos ver dentro del cristianismo muchas personas que toman, que fuman, que adulteran, que roban, que engañan. Y esto no puede ser, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no se han sujetado, no se han sometido a la voluntad de Dios. Pero déjenme decirles, queridos hermanos, que es difícil a veces que nosotros dejemos esta carnalidad de momento, de golpe. El Señor va haciendo una transformación a través de que nosotros nos buscamos en su palabra, nos sometemos, nos santificamos. Va haciendo esa evolución en nosotros, algunos más rápido y otros más tarde. Pero déjeme decirle que Dios nos muestra en su palabra, y eso es algo formidable y maravilloso, que Dios nos muestra en su palabra que podemos resistir a ellas, mis hermanos, pero como no buscamos de la palabra, no nos sujetamos a la palabra, por eso es que no resistimos. La palabra de Dios, y Dios nos dice que podemos resistir. Mira, voy a leerlo. 1 Corintios 10:13, va a ser en la versión lenguaje sencillo. Dice así, 1 Corintios 10:13: ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido, y pueden confiar en Dios. Ojo, subraya, y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas, y así podrán resistir. Resistencia. La resistencia es buena, pero muchos tenemos resistencia a la voluntad y a la palabra de Dios. Entonces, no debemos actuar así. El Señor nos dice cómo debemos actuar. Dice Santiago 4, del versículo 5 y al 8, yo lo tengo en una versión que es lenguaje sencillo para que ustedes lo puedan entender mejor. ¿Acaso no creen que, como dice la Biblia, Dios nos ama mucho? En realidad, Dios nos trata con mucho más amor, como dice la Biblia. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda ayuda a los humildes. Por eso, obedezcan a Dios. Háganle frente al diablo y el diablo huirá de ustedes. ¿Cómo va a huir el diablo de nosotros? ¿Cómo van a huir las tentaciones? Obedeciendo a Dios. Dice, por eso obedezcan a Dios. Háganle frente al diablo y huirá de ustedes. Obedeciendo es como podemos hacer nosotros dar batalla al enemigo. Luego el 8 dice, háganse amigos de Dios y Él será amigos de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión: o Dios o el mundo de pecado. Hermanos, yo veo mucho esta frase en los políticos: es tiempo de definiciones. Y yo también lo digo aquí: es tiempo de definiciones. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer?
¿Queremos amar a Dios o queremos estar en el mundo? ¿Qué queremos hacer? Déjenme decirles que hay muy buenas noticias al respecto. Déjenme decirles que podemos dejar esas resistencias que tenemos que se ponen contra la voluntad de Dios. Pablo entendió, y escúchame bien lo que te voy a decir. Escúchame bien lo que te voy a decir. Pablo entendió, ¿sí?, que se pueden dejar esas resistencias, el oponerse a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Pablo entendió, comprendió, se sujetó a la voluntad de Dios. Y él confió en Dios y él pudo vencer las adversidades. Él nos da una muestra de cómo se pueden vencer las adversidades. Sí lo podemos hacer, pero ¿sabes qué? No solamente Pablo confió, Pablo vivió, no solamente Pablo entendió, sino que Pablo puso en práctica lo que entendió, lo que vivió en la sujeción, lo puso en práctica. Lo puso en práctica. Hermano, no se puede estar con un pie en el mundo y otro pie con Dios. El que sirve a dos amos, con uno queda mal. Y es verdad, no podemos ser así. Déjame decirte que es posible con la ayuda de Dios el poder vencer las tentaciones. Poder vencer las tentaciones. Y lo vamos a ver en este pasaje que vamos a iniciar el día de hoy. Pablo da una extraordinaria predicación de lo que Dios hizo en su vida, pero mayormente de lo que en la exposición del Evangelio hace. Escucha lo que te voy a decir. Pablo no imploró en esta exposición, no imploró por su libertad, porque estaba sujeto a la voluntad de Dios. Estaba sujeto a la voluntad de Dios. Él pudo haber dicho, implorar por su libertad, pero ¿por qué no lo hizo? Porque él estaba sujeto a la voluntad de Dios. Y es lo que nos cuesta a nosotros, sujetarnos a esa voluntad de Dios. Nos resistimos a la palabra de Dios, resistimos a ser obedientes. Somos selitistas o seleccionamos lo que queremos nosotros hacer. Lo que me conviene hacer, sí lo hago. Lo que me conviene hacer, que dice la palabra, no lo hago. Y lo dije ahorita, lo recalco. Dice la palabra, no embriaguéis con vino en el cual hay disolución, no forniquéis, no robar, no adulterar. Y lamentablemente muchos de los cristianos tenemos todavía prácticas que no agradan a Dios. Y con conciencia, que es lo más tremendo. Pero ¿sabes por qué no dejan esas prácticas? Porque ya lo leímos ahorita en ese pasaje, porque no se sujetan a la obediencia de Dios, a la voluntad de Dios. No están sujetos a la voluntad de Dios. Pablo se estaba sujetando. Él no imploró por su libertad, sino él podía decirle al rey Agripa, lo vamos a ver ahorita, ¿saben qué? Yo quiero ser libre por eso, y implorar por su libertad. Él no estaba haciendo eso. Pablo pudo hacerlo, pero ¿sabes qué? Él más que implorar por su libertad, él antepuso sus intereses por obedecer la voluntad de Dios. Y a muchos de nosotros nos cuesta mucho trabajo, pero mucho trabajo, anteponer nuestros intereses para obedecer la voluntad de Dios. Hay mucha resistencia. Nos resistimos a estar temprano el domingo, pero cuando nos conviene, con la mano en la escritura estamos. Si a alguien le dicen, si tú vienes, se te va a dar una despensa, se te va a ayudar con esto, se te va a dar esto, pero hay que estar a las 5 de la mañana y si no entras, te aseguro que estamos a las 5 de la mañana. ¿Por qué no nos sujetamos así a la voluntad de Dios? ¿Por qué nos resistimos a estar temprano? ¿Por qué nos resistimos a no venir? ¿Por qué nos resistimos a muchas cosas que nos causan daño? A dejar las cosas que en nuestra carnalidad tenemos. Pablo se sujetó, y Pablo más que él pedir por su libertad, él se sujetó. ¿Por qué se sujetó? Lo podemos ver en la palabra, en Hechos 9:15, dice así, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ya estaba lo que el Señor había dicho, lo que quería que Pablo hiciera, y Pablo estaba haciendo eso, estaba llevando la palabra a los reyes, a los gobernadores. Y luego dice en Hechos 23:11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El Señor ya le había dado una promesa a Pablo que iba a llegar hasta Roma, y él se sujetó. Él dijo, ok, está bien,
Yo no me resisto a tu voluntad, Señor. Si tú quieres que yo esté en esta condición de prisionero, yo lo voy a estar, pero yo sé que tú me vas a guardar porque tú me estás diciendo que yo voy a estar predicando en Roma. Y lo vamos a ver más adelante, predicando en Roma. El Señor nos da tantas promesas, el Señor es tan amoroso con nosotros, el Señor nos ayuda a no caer en las tentaciones, nos ayuda a resistir al diablo cuando somos obedientes. Pero ¿sabes qué? Nosotros no nos interesa eso. Nuestros intereses están por encima de obedecer a Dios. Nuestros intereses están por encima de obedecer a Dios. Primero es mi comodidad, primero es mi sentir, primero es lo que yo pienso, lo que yo quiero. Somos selectivos en lo que es la palabra del Señor. No queremos compromiso, mis hermanos. En este discurso que veremos es un buen ejemplo de la poderosa oratoria de Pablo. Comenzó con un cumplido a Agripa y contó su historia, incluyendo la resurrección de Cristo, y la audiencia estaba tremendamente impactada. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque nos podemos dar cuenta y nos vamos a dar cuenta cómo Pablo en un inicio hubo oposición, hubo resistencia a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. El título de esta predicación es La resistencia de las tinieblas a la luz. El texto que vamos a estar estudiando el día de hoy es Hechos, capítulo 25, del versículo 13 al versículo 27. 13 al 27. Y vamos a orar antes de entrar en materia. ¿Por qué di esta introducción? Para que nos demos cuenta de cómo nosotros creemos que caminamos en las cosas de Dios, pero nos resistimos a la voluntad de Dios. Nos resistimos a ser obedientes a Dios. Y Pablo no, aún a causa de que Pablo estaba prisionero, 2 años había estado en Cesarea prisionero, 2 años más había estado Pablo prisionero, va a estar en Roma, y no se resistió. Él dijo, yo hago tu voluntad y predico tu evangelio. Y antes de orar, quiero pedir una disculpa. La semana pasada hice un comentario, dije que Jesús se había aparecido por 40, 50 días a los hermanos, y no, son 40 días, corrijo, o sea, es algo que pasó, pero son 40 días, lo podemos ver en Hechos 1, déjenme buscarlo. Hechos 1, versículo 3, dice, a quienes también después de haber aparecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Se apareció 40 días. La resurrección es el centro de la predicación del evangelio. Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación. Y ¿sabes qué? Esto sería una falacia el estar aquí, porque entonces estaríamos mintiendo. Pero como Él resucitó, esa es la promesa que le dio al pueblo de Israel. Ahorita vamos a ver cómo le recuerda a Pablo esa promesa al pueblo de Israel, cómo Dios resucitó. Es algo importante. Entonces oremos. Padre, en esta tarde te pido y ruego por tu dirección, Señor. Señor, cada corazón que has traído aquí, tómalo, Señor. Hazlo como esponjita, Señor, que ellos puedan asimilar lo que tú tienes para nosotros a través de tu palabra. Que ellos puedan comprender que tenemos que tener resistencia a las cosas que no te agradan, Señor. Y no tener oposición a tu voluntad. Señor, haz tu voluntad en cada corazón que has traído en esta mañana a este lugar. Bendice sus vidas, Señor. Levanta y fortalécelas, pero que podamos darnos cuenta de que necesitamos caminar en esa luz, que es tu palabra, que es tu salvación. Toma este lugar, Espíritu Santo, y habla al corazón de todos cada uno de nosotros. Te pido y ruego que apresures los pasos de los que han de estar viniendo. Te doy gracias y gloria por ello, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos capítulo 26, del versículo 1 al versículo, ahorita les digo si es, al versículo 3. Hechos, capítulo 26, del versículo 1 al versículo 3, está Pablo, lo traen ante Agripa. Agripa quería escuchar a Pablo. En el capítulo 25 lo vimos que dijo, pues tráiganlo, yo quiero escuchar a Pablo, quiero ver qué me dice Pablo.
Y lo traen y lo presentan. Entonces vimos, ¿se acuerdan que vimos que llegaron con mucha pompa, bien vestidos, con lujosas, pura alta sociedad llegó? Y dijimos que Pablo llegó con grilletes, vestido de prisionero. ¿Cómo se habrá sentido? Pero aún en esa condición, él exaltaba y honraba a Dios con todo lo que hacía, con todo lo que decía. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano. Tú que me estás oyendo de aquel lado de la pantalla, tenemos que honrar a Dios con nuestros actos. Tenemos que obedecer a Dios, sujetarnos a Dios. No solamente conocer, ahorita vamos a ver cómo el rey Agripa conocía, porque era judío, era un rey de Jerusalén. No solamente es conocer, sino aplicar lo que conoces de la palabra de Dios. Es más importante. El conocimiento envanece, pero la práctica te enaltece el Señor. Es por eso que debemos que hacerlo. Dice el 26, 1 al 3. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente, y subraya lo que viene, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia, escúchame, porque tú sabes de lo que estoy hablando, tú sabes de lo que es la palabra de Dios, tú conoces, tú entiendes. Lástima que no practicas. ¿Y cuántos de nosotros conocemos, entendemos, pero no practicamos la palabra de Dios? Ahora le quisimos dar un cambio. Empezamos con la predicación. Dice, tú que conoces. ¿Y cuántos de nosotros conocemos la palabra de Dios y no queremos caminar en la palabra de Dios? Resistimos a la palabra de Dios. Nos dice la palabra de Dios que tenemos que ser humildes y somos soberbios. Nos dice la palabra de Dios que tenemos que perdonar y no perdonamos. No le pedimos perdón a Dios, menos al hermano, a la hermana, al esposo, a los hijos, a nadie. Le dice Pablo: rey Agripa, gracias. ¿Sabes qué? Tengo dicha, porque el rey Agripa le iba a dejar hablar. No lo estaba cuestionando porque él ya había apelado al César. No era algo que tenía que ser formal, sino que el rey le permite hablar, como diciéndole: Pablo, a ver, dime, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay? Entérame, ¿qué sucede? Puedes hablar libre. Por eso él dice: gracias, Señor, me tengo por dichoso. ¿Sí? Entonces se dice, te permite hablar, o sea, le dice, te doy permiso de hablar. Pablo podía hablar en su propio nombre, le da una magnífica oportunidad de predicar el evangelio, Ya Agripa había escuchado en el capítulo 25, versículo 22, que él quería escuchar a Pablo. Entonces Pablo, haciendo una señal, dice que hizo una señal con la mano. Este era un movimiento de un gesto común entre los romanos para decir que pusieran atención, que iba a hablar uno. Pablo dice: escúchame con paciencia. Y esto es: escúchame con atención lo que te voy a decir. Digiere, entiende lo que te voy a decir. Porque muchas veces estamos aquí, pero no entendemos lo que se nos dice. Muchos estamos aquí, pero no queremos obedecer a lo que se nos dice. Me tengo por dichoso. ¿Qué es esto? Me dice: me considero afortunado, porque yo creo lo que tú dices. Expresa su alegría a Pablo porque el rey le permite presentar el evangelio. Se dirige no a un gobernante, no a un gentil, se está dirigiendo a un rey judío que es versado en las escrituras del Antiguo Testamento. Este rey Agripa conoce la religión judía, la conoce. Muchos de nosotros, usted que me está viendo a través de este medio, conoce lo que es el cristianismo, pero el problema no es conocerlo, el problema es que no lo vivimos. El problema es que somos selectivos a la hora de tomar decisiones o determinaciones de lo que voy a hacer o no voy a hacer. Resisto a obedecer al Señor. Hay resistencia entre la luz y la oscuridad. La oscuridad siempre nos va a llevar a resistir lo que Dios quiere a través de su palabra. ¿E iré o no iré el domingo? ¿Caminaré en las cosas de Dios o no caminaré? ¿O lo que me conviene y no me conviene? Hermanos, no, ya. Es momento de definiciones ya. Ya es momento de definiciones. Decir, voy a entregar mi vida a Cristo y entregarla a Cristo.
que es momento de que nos definamos. Pablo estaba ahí y él iba a hacer la defensa supuestamente de lo que lo acusaban, pero prácticamente él está narrando su vida, su conversión, y él empieza y le dice, ¿sabes qué, Rey Agripa? Y él dice, él antecede lo que era su experiencia. Vamos a ver lo que era su conversión y el mandato divino, aún el arresto en Jerusalén. Y él confía en que el rey entenderá, él confía que desde un punto de vista judío, ese rey esté de acuerdo con la esperanza de Israel para el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Esta esperanza se centra en la enseñanza judía de la resurrección de los muertos. Y Pablo comienza con su pasado. Vamos a leer del versículo 4 al 11. Hermano, me saca por favor un agua. Dice así: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación. Gracias, hermano, ya, gracias. Es que con esto de ahorita las gargantas están secando, ahorita hay mucha enfermedad con la garganta y la gripa. Gracias a Dios estoy bien, pero sí me irrita un poco estar hablando. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, las cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigorosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora que por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento espera que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. ¿Qué dice? Sirviendo constantemente a Dios. Era una práctica común el servir a Dios. Era algo que tenían que hacer. Era algo ya nato que ellos tenían que obedecer, sirviendo a Dios. ¿Cuántos tenemos resistencia a servir a Dios? ¿Cuántos años tenemos siendo cristianos, entre comillas? Y dígame si estamos sirviendo a Dios. ¿Cómo le servimos a Dios? Luego dice así, versículo, bueno, me regreso al 7, cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esa esperanza, oh Rey Agripa, soy acusado por los judíos, que, dice, se juzga entre vosotros, cosa increíble que Dios resucite de los muertos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Él estaba narrando cómo él era antes de conocer de Dios. Y él vio y él autorizó muchas veces la muerte de muchos hermanos judíos en fe. Él empieza dándose testimonio de cómo era. Y déjenme decirles algo, un paréntesis. Al dar nuestro testimonio, hermanos, nuestro pasado es importante. Claro que es importante. Puede contrastar con nuestro presente. Puede ser diferente a nuestro presente, lo cual ilustra el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros damos un testimonio, recuerde que tenemos que testificar, ¿sí?, acerca de la gracia y la misericordia de Dios, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que cambió tu vida, lo que el Señor ha hecho por ti. No en sí se centra en nosotros, sino que se centra en la gracia de Dios. Y Pablo estaba centrándose en la gracia de Dios. Lo que él hizo, dice, mira, yo era todo esto. Dice, yo recuerdo que cuando era joven era muy conocido. Dice, yo estudié a los pies de Gamaliel, yo estuve haciendo muchas cosas. Pablo reconoció también que él estuvo en un grupo de fariseos, ¿sí?, y que juzgaba a los demás, y los juzgaba sin gracia y sin misericordia, puesto que él los mandaba a matar. Permitía que los mataran, los hacía blasfemar, les decía que renunciaran a su Dios, y si no, cárcel o los mataba. O sea, los cristianos tenían que ser verdaderamente genuinos cristianos para obedecer la voluntad de Dios, para creer en Dios. No les importaba
si estos morían o no morían. Lo que les importaba era obedecer a Dios. Imagínate que ahora te llegaran, te pusieran una pistola y te dijeran, renuncia de Dios. ¿Tú qué dirías? ¿Qué diríamos? Siendo honestos, ¿qué diríamos? No. Que llegaran y a ver, renuncia a Dios o mata a tu esposa. ¿Qué dirían? ¿Por qué? Porque no tenemos, de verdad no tenemos esa confianza en Dios. Esa confianza en Dios. Cuentan los historiadores, cuenta la historia que en una ocasión le dijeron al apóstol Pedro que renegara de Dios. Y le dijeron, si no renegas de Dios, vamos a matar a tu esposa. Y su esposa le dijo, ¿sabes qué, Pedro? No te preocupes, este es su momento y se acabó, voy a estar con mi Señor. ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Ellos eran hombres como nosotros. Es que ellos habían creído realmente en quién era Dios. Ellos depositaban su confianza en Dios. Nosotros no la estamos depositando, nuestra confianza en Dios. Nosotros no la estamos depositando en Dios. Esa ausencia de gracia y de misericordia de los fariseos cuando perseguían a los cristianos de esa época, Pablo llevó una vida no de creyente, sino religiosa. El corazón de Pablo estaba endurecido, no se arrepentía. Dice el versículo 9 y 10, yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y eso es precisamente lo que hice en Jerusalén, dice Pablo. Cuando Pablo acusa y persigue a los cristianos, pensaba que estaba sirviendo a Dios. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios, ¿sí? Pero vamos a ver cómo él tiene un encuentro con Dios. Y cuando alguien tiene un encuentro verdadero, genuino con Dios, verdadero y genuino con Dios, entonces hay cambios en la vida. Si usted está aquí, si usted está del otro lado de esta pantalla y ya tiene tiempo y no ve cambios verdaderos, pregúntese y pregúntele a Dios si realmente usted es nacido de nuevo. Porque el que es nacido de nuevo es impactado en el corazón, en la mente. No solamente en el corazón, sino también en la mente, y van cambiando nuestras vidas. Pero nosotros siempre oponemos resistencia. Yo pregunto, ¿usted le pondrá resistencia a Dios? Y déjeme decirle que ponemos mucha resistencia. El Señor nos llama a servirle y nos resistimos a servirle. Hermano, ¿cuánto lleva usted aquí? 3 años, 4 años. ¿Puede servir? No, hermano, no estoy preparado. No estoy preparado para servir. El Dios nos hace un llamado y esto debe transformar nuestras vidas. Hermano, ¿usted sirve a Dios? Sí. ¿Lo sirve con sus ofrendas? De verdad que no estamos en resistencia a la voluntad de Dios. Estamos en resistencia a la voluntad de Dios. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están nuestros hijos? Ya hablo de las familias que los hijos tienen dependencia de los padres. ¿Dónde están? Nosotros nos resistimos a Dios, pero no hay obediencia, no hay enseñanza. Los hijos se resisten a los padres porque no hay obediencia a Dios. Los padres nos resistimos a los hijos, a los esposos, a las esposas, nos resistimos a Dios. Nos resistimos a Dios. Y eso es algo triste, hermano. De verdad es algo triste que los hijos se resisten a Dios. Y más triste cuando están formando parte de la familia. Cuando son casados, bueno, ya tienes familia. Es más triste. Es que no hemos entendido que en la obediencia hay bendición. En la desobediencia hay maldición. Lo podemos ver en Deuteronomio 28. ¿No pones Deuteronomio 28? En la obediencia hay bendición, hermanos. Pero no queremos obedecer a Dios.
Para mí es más sencillo obedecer a mi conciencia, obedecer a mis placeres, obedecer a lo que yo quiero y pienso, que obedecer a Dios. Somos selectivos. Mañana sí voy a la iglesia, pasado no voy. Ahora sí leo, mañana no leo. Pablo se sujetó en obediencia a Dios. Pablo se sujetó en obediencia a Dios. Él no dijo, ¿saben qué? Yo voy a apelar a que yo sea libre, a que me saquen de la cárcel y lo puedo hacer con el rey Agripa. El rey Agripa sabe, él conoce de esto y él no puede decir que no porque sabe lo que yo estoy defendiendo. Él no, él le predicó el evangelio. En su oratoria, en su predicación le dijo primero, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo esto. Nosotros, ¿cómo resistimos al Señor? ¿Cómo resistimos al Señor? Tenemos mucha resistencia todavía. Y ya les dije al principio, cuando di la introducción, que el Señor, hay una forma de que el Señor nos ayuda a resistir al enemigo, al diablo, el que no nos permite avanzar en las cosas de Dios. Dice que andemos en obediencia a Dios para que así el diablo huya de nosotros. Pero nosotros le damos mucho permiso al enemigo de que haga lo que quiera con nuestras vidas. Los jóvenes no son obedientes a los padres, y si no son obedientes a los padres es que están en resistencia, en oposición a la voluntad de Dios. Es que en papá no los merecen. No hablamos de merecimiento. De merecimiento nadie de nosotros merece la vida eterna. Y luego me dicen y me comentan, porque lo han hecho, que a veces yo soy muy fuerte con la palabra de Dios. Pero es que no entendemos. No entendemos. No entendemos, hermanos. Hechos 26, del 12 al 18. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Él iba obedeciendo lo que él creía. Pablo siempre obedeció. Antes de saber que realmente estaba en oposición con Dios, él pensaba que hacía lo correcto y él obedecía lo que le mandaban. Dice, cuando al mediodía, oh rey, le dice, oh rey Agripa, al mediodía, ¿qué crees? Yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Imagínese a las 12 en un desierto, ¿cómo estará el sol? A las 12 en un desierto. Pues claro que con mucho calor, claro que estaba enorme, ¿sí? Ahora imagínese una luz más fuerte que el sol a esas horas. Imagínese una luz más fuerte a esas horas. Ese encuentro tuvo Pablo con el Señor. Ese encuentro, una luz que resplandeció, una luz que fíjense lo que pasó con esa luz. Fíjense lo que hizo esa luz, dice. Cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, o sea, esta luz los tiró a todos los tiró. En las otras dos narraciones que él hace, no comenta esto, pero los tiró a todos los tiró. Dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Aquí es la primera vez que dice en lengua hebrea. Y yo, este es de mi parte, yo, no es que así lo dice la Biblia. Yo creo que por eso aquellos que iban con él no entendían lo que le hablaron, porque dicen que estaban ahí, pero no entendían, porque le habló en lengua hebrea. Aquí hace la alusión a que le habló en lengua hebrea. Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? Entonces, dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú resistes. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú no obedeces. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, el cual toco tu corazón para que no te enojes cuando escuches la palabra y te esté picando ese corazón. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús el que te dice que obedezcas, que te sujetes, que camines en la voluntad de Dios. Y le pregunta, ¿quién eres tú? Y le dice, pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. ¿Para qué? Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas cosas en que me apareceré a ti.
librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío. ¡Wow! Lo voy a poner como ministro y testigo. Siempre cuando Dios viene a nuestras vidas, tiene un llamado para nosotros y tiene un servicio para nosotros. Pregunta y pregúntate, no me digas, ¿cómo estás sirviendo a Dios? ¿Cómo estás sirviendo a Dios? Yo lo dije hace 15 días y lo repito, nosotros siempre nos queremos brincar la palabra de Dios a conveniencia. Nosotros queremos bendición, sí. Señor, ayúdame en mi trabajo, cuídame, guárdame, bendice a mis hijos. Señor, ayúdame en esa necesidad. Señor, levántame, Señor, fortalece. Señor, esto, Señor, lo otro. Pero nos brincamos los principios bíblicos, más bien las ordenanzas bíblicas. Dice la palabra de Dios, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y después todas estas cosas que tú estás pidiendo van a ser añadidas. Nosotros nos queremos brincar ese paso. Señor, primero dame. Y si me va bien, Señor, si tú me bendices, yo voy a ofrendar muy bien. Señor, si tú me bendices, ¿sabes qué? Yo voy a estar. Y esa no es la matemática ni la ecuación. Es, Señor, yo te busco y si en tu voluntad está bendecirme, yo me sujeto a ella. Yo me sujeto a ella. Nosotros nos brincamos ese orden y por eso a veces fracasamos en las cosas que intentamos hacer, porque no la ponemos en manos de Dios, la ponemos en manos de nuestro razonamiento, entendimiento, conocimiento y nuestra voluntad. Nuestra voluntad no está siendo transformada a la voluntad de Cristo. ¿Y dónde encontramos la voluntad de Cristo? En su palabra, en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas? ¿Qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas? Pablo lo había entendido. Se había sometido a la voluntad de Dios y la estaba viviendo. Pablo bien podía haber quedado en libertad con Festo cuando le pidió un soborno. Te aseguro que la iglesia cooperaba y le daba un soborno y salía. Pero él dice, no, espérense, porque yo iría entonces en contra de la voluntad de Dios. Yo entonces estoy resistiendo a la voluntad de Dios. Y así como él, yo les digo nosotros, ¿cómo nos resistimos a la voluntad de Dios? ¿Cómo nos resistimos? ¿Cómo estamos resistiendo a la voluntad de Dios nosotros? ¿Cómo nos resistimos? Y te digo una cosa, si te pones a analizar y a pensar las cosas, te vas a dar cuenta de que sí nos estamos resistiendo en muchas cosas a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios debe de estar por encima de nuestros intereses. De nuestros intereses. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Librando de tu pueblo de los gentiles a quien ahora te envío. Dice, ¿para qué? ¿Para qué te envío? ¿Para qué quiero? ¿Para qué te quiero ser ministro y testigo? ¿Para qué? Versículo 18 dice, y este es un versículo muy, muy importante en este pasaje, y más bien en este capítulo. ¿Para qué? Y aquí el Señor le da la respuesta. ¿Sabes para qué te envío, Pablo? ¿Sabes para qué te envío? ¿Sabes por qué estás preso? ¿Sabes por qué vas a ir a Roma preso? ¿Sabes por qué estás haciendo mi voluntad? Y dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí la luz es un simbolismo de Dios de salvación, y las tinieblas es un simbolismo de oscuridad, de tinieblas de Satanás. Para que abran los ojos, para que tengan entendimiento. Para eso te envío. Para eso nos envía Dios a predicar el evangelio. Para eso nos envía Dios a predicar el evangelio. Pero nosotros ponemos resistencia, hermanos. Les he dicho yo, predico el evangelio, no quiere decir que todos vengan. Les he dicho yo que han dejado de ir al negocio porque les predico el evangelio. Pero ¿saben qué? Es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Pregunta, ¿a cuánto les has compartido el evangelio en estos últimos 3 días? En esta última semana, en este último mes. Pensamos que el evangelio solamente es nada más de líder de evangelismo, y no. Todos somos llamados a ser evangelistas. Todos, es un mandato de Dios. Enseñándoles todas las cosas que les he enseñado. Ir y predicar el evangelio.
¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Cuándo has ido por una persona para que venga y la llevas? ¿Cuándo la traes? Ponemos resistencia a evangelizar a las personas. Ponemos resistencia. Yo comentaba ahorita comentaba, yo veía que faltaba mucha iglesia. Y yo decía que a veces tenemos que salir un poco, expandirnos un poquito más. Yo cuando estaba en otra denominación, cuando el Señor no había completamente mis ojos, yo veía que esas denominaciones, cuando empezaba el servicio, miren, casa llena de verdad, donde tenían prácticas no muy apegadas a la Biblia, pero ellos estaban en su mundo, ¿no? O sea, no estoy criticándolos, ellos estaban en su mundo. Pero déjame decirte que hay cosas muy buenas que podemos nosotros asimilar. En su ofrenda, el famosísimo sobre con su nombre. Y si ese sobre no iba bien repleto de lo que consideraba el pastor, mira que, a ver, fulano de tal, venga para acá. Así, a ver, ¿cuánto gana usted? ¿Por qué gana tanto? ¿Y por qué entonces está ofrendando tanto? Y te digo una cosa, pareciera cosa mala, pero te digo una cosa, de verdad que la gente estaba acostumbrada a estar puntual y a ofrendar como debiera ofrendar. Y cuando se les da libertad, se resisten a servir, se resisten a estar, se resisten a ofrendar. Yo ofrendo 10 pesos, yo le pregunto, hermano, ¿usted pasó toda la semana con 100 pesos, usted vivió? ¿Se dan cuenta cómo nos resistimos? Nos resistimos verdaderamente a caminar en la luz. Nos resistimos. Pablo no. Pablo por eso fue Pablo. Ahora Pablo no fue un superhombre. Yo les dije, yo me lo imagino de verdad como Eric, el hermano Eric. Así, chaparrito, bajito, con sus entradas en la frente. Así me lo imagino. Porque así dicen los historiadores que era Pablo. No era un gran hombre, ni Superman, ni nada. Pero lo que él hacía es que él había sujetado su voluntad a la obediencia de Cristo. Dice que en esta tercera ocasión, él presenta su testimonio, dice Pablo que el Señor le llamó, que él iba caminando y entonces llega a Damasco, entonces viene una luz, ¡boom! El Señor le hace un llamado y Pablo se resistía. Pablo antes de conocer a Dios se resistió de dos maneras. Por lo menos de dos maneras. Una, resistió al movimiento cristiano persiguiéndoles y resistió la acción de Dios en su propia vida. Él no lo aceptaba hasta que tuvo ese encuentro con Dios. Pero yo creo que Dios ya estaba preparando su corazón cuando él permitió que apedrearan y dieran muerte a Esteban. Esteban, cuando lo estaban apedreando, ¿qué estaba predicando, hermanos? Díganme uno, ¿qué estaba predicando Esteban? Lo vimos en el capítulo 8. Llevamos más de 50 predicaciones del libro de los Hechos. ¿Qué estaba predicando Esteban? El Evangelio. El Evangelio. ¿Y qué le costó? La vida. Pero él estuvo firme en lo que él había creído. Hermanos, pregunta, ¿nosotros estaremos firmes en lo que hemos creído? Que con cualquier viento que sople fuerte, nos desanimamos, no estamos, no venimos, no caminamos. Donde yo estaba era una iglesia pentecostés. Llegaba la familia y tu papi no vino, está enfermito, se quedó a cuidarlo mi hermana, mi abuelita. Ah, está bien. Llegamos aquí, no vino la familia. Familia, ¿por qué no vino? Es que está malito mi. ¿Y los demás también? ¿Y los demás también? Pues no, la respuesta es no. Pero buscamos pretextos. Yo se los he dicho, y aunque parezca duro, se los he dicho. Buscamos pretextos que son justificables ante la sociedad, ante nosotros, pero no sé si sean justificables delante de Dios. Con la mano en la cintura, mira, nos resistimos. El Señor dice, no dejando de congregarse todos los domingos. Y es general, es general en muchas iglesias. Y no llega la gente.
porque no queremos someternos a la voluntad de Dios, sino a nuestra voluntad, a nuestra voluntad. Es preciso que yo esté haciendo otras cosas que la voluntad de Dios. Y Pablo no. Pablo no. Yo les decía de Deuteronomio 28, hay muchas bendiciones para nosotros, muchísimas bendiciones. Dice, pero si obedecen la palabra de Dios. La palabra de Dios. Hay muchas. Hermanos, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Pablo narra aquí su conversión, y déjame decirte que aquí no mencionó que Ananías había orado por él para que se le quitara la ceguera, porque si recuerdan, Ananías oró, puso sus manos sobre él y dice que le cayeron como escamas. Entonces él abrió sus ojos, pero no solamente sus ojos, sino también sus ojos espirituales, y él entonces se arrepintió y dijo, Señor, claro, Cristo le dice, levántate porque te voy a poner como ministro y testigo. ¿Qué es esto de ministro y testigo? Bueno, sí, que Pablo, al ser ministro, implicaba la obligación de proclamar el evangelio de Dios, tanto judío como a gentiles. Y ser testigo implicaba dar testimonio de la obra de la vida de Cristo en la vida de Pablo, como una manera de ilustrar el mensaje de salvación que él mismo proclamaba. Todo está centrado en Cristo. Pablo se tuvo que arrepentir y hacer una transformación de su mente, la cual lo llevó a transformar sus acciones. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pedirle a Dios que transforme nuestras mentes, que le busquemos para que también transforme nuestras acciones, nuestra conducta, nuestro mover, nuestro vivir día con día. A veces le decimos, tengamos paciencia con el esposo o la esposa. Y miren, no es posible que todavía haya cristianos, hombres que golpeen a sus mujeres. No es posible. Pero los hay. La palabra de Dios me dice que debemos amar y respetar a nuestras esposas, pero nosotros no nos queremos sujetar a la palabra de Dios. No queremos ser obedientes. Les digo, somos selectivos. Lo que me conviene lo tomo y lo que no me conviene lo desecho. Y ponemos resistencia a esa luz, al evangelio, a la palabra de Dios. Y ya les dije yo cuando inicié que hay un remedio para eso, y es obedecer a Dios. Entonces dice que Satanás, la tentación, huirán de nosotros. ¿De qué manera huyen de nosotros? Obedeciendo a Dios. Pero nos cuesta un trabajo grande obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque no queremos servirle, no queremos compromiso con Dios. No queremos compromiso con Dios. Por eso nos cuesta tanto trabajo el poder caminar en las cosas de Dios. Pablo recibe una promesa de ser liberado de la persecución del pueblo judío y de los gentiles. Como hemos estado viendo, han intentado matarlo, pero no ha pasado nada. Pero esto no implica, y escúchame bien, esto no implica que haya inmunidad contra el sufrimiento. Pablo no estaba libre de sufrir. Pero Pablo no sería silenciado hasta que no haya cumplido el trabajo que Dios le había demandado, hasta que ese fuera completado. El Señor iba a tener cuidado de él. Entonces no te preocupes tú, si le sirves a Dios, estás pasando situaciones difíciles, adversidades. Cuando Dios ¿sí?, te mande a hacer algo, Él va a tener cuidado de ti, aún en la adversidad, hasta que tú hayas completado la voluntad de Dios. Y yo digo, gracias por ese amén que escuché. Nada más un amén escuché. ¿Quién lo dijo? ¿Usted, hermana Hidalgo? ¿Usted dijo amén? ¿Sí? Déjenme decirle que ella no es bautista. Está aprendiendo. Por eso les digo que de verdad tenemos que aprender. Ese amén así sea en mi vida. Hay cosas que tenemos que aprender. Nos encerramos en una religiosidad que no debe de ser la del creyente. Hermanos, tenemos que caminar en las cosas de Dios, obedecer a Dios, pedirle a Dios que transforme nuestras vidas,
El testimonio de Pablo contiene dos temas principales: la resurrección de Jesucristo, que prueba que es el Mesías, y la vida transformada de Pablo, que prueba la realidad de la resurrección de Cristo. Pablo entendió esa responsabilidad de ser ministro, de llevar la palabra, de predicar la palabra, ¿sí? Y también de dar testimonio de la obra de la vida de Cristo en la vida de Pablo, como una manera de ilustrar el mensaje de salvación. Y la última revelación en este pasaje que estamos viendo, de la conversión de Pablo, lo vemos en el 26-18. ¿Puedes poner el Hechos 26-18? Y es relativo a la misión que Dios les da y nos da a nosotros. ¿Para qué el Señor lo estaba guardando? Y dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, para que a través del evangelio abran los ojos. El estado de rebelión, de resistencia del hombre caído, hermanos, es comparado como una ceguera, como aquel hombre que está ciego y tú le pones algo y no va a ver qué tienes, no ve, no entiende, no puede saberlo, ¿sí? Así es la ceguera espiritual del hombre, así es, no puede ver lo que hay enfrente, ¿sí? Ese hombre escucha el mensaje de salvación y no entiende y se hace que no escucha. No escucha la promesa de vida eterna y no le interesa, porque este hombre no sabe, no se da cuenta que está en perdición. Este hombre no lo entiende, ni puede ver la gravedad de su pecado, porque él piensa y está convencido de que lo que está haciendo está bien y que los demás están equivocados. Y eso nos pasa mucho a nosotros. A veces yo platico con los hermanos: hermano, cambie, mire esto. No, hermano, es que los que están mal son ustedes. No, hermano, porque lo que yo le estoy predicando es la palabra de Dios. Es que yo siempre lo he hecho así. Pues hermano, no es así. No es ni como yo digo, es como dice la palabra de Dios. Pero no se dan cuenta, no se dan cuenta de que están equivocados. El hombre inconverso le llama al mal bien y al bien mal. Y él no quiere venir a Dios porque desea permanecer en su libertad, cuando en realidad no es libre, sino es esclavo del pecado y de Satanás, dice la palabra de Dios. Mucha gente me dice: yo soy libre. No, hermano, déjame decirte que no eres libre. O eres, dice la palabra de Dios, que eres esclavo de Dios, siervo de Dios, o esclavo del pecado, siervo de Satanás. No hay para dónde hacerte, no hay intermedios. No hay intermedios. Nos decidimos a caminar con Dios o nos decidimos a estar en el mundo. No hay, voy a tener un pie aquí y voy a tener otro pie acá. El que sirve a dos amos, con uno queda mal. ¿Con quién quieres quedar mal? ¿A quién quieres resistir? ¿A quién quieres resistir? Mientras vivimos en Cristo, estamos cegados, no nos damos cuenta de que vivimos en condenación, no nos damos cuenta de que nuestro destino es el infierno. No se dan cuenta, pero la palabra de Dios abre nuestro estado espiritual y la palabra de Dios nos permite comprender, hermano, que somos pecadores y que ese pecado nos está llevando a la muerte física y a la muerte eterna. Por eso la palabra de Dios, yo una vez lo prediqué aquí, es como un espejo que nos permite contemplar nuestras iniquidades, nuestros pecados, cómo somos realmente. Cuando tú te ves en un espejo, te das cuenta cómo estás, cómo eres. Así es la palabra de Dios, a través de ella nos vamos a dar cuenta cómo somos nosotros, cómo estamos nosotros. El mandato de Dios para nosotros es mostrarle a los pecadores cuál es su condición y abrirlos a través de la palabra. Que Dios nos saca de las tinieblas a través de la luz admirable del Señor. Cuando Cristo entra a las personas, viene la luz a su vida y ya no están en tinieblas, ya no andan perdidos, ya no andan tropezando, ya no andan buscando el sentido a su vida. Y cuando estamos en tinieblas, tropezamos, caemos, andamos perdidos, queriendo encontrar sentido para nuestra vida en el dinero, en el placer, en los vicios, en todo lo que llame nuestra atención, cuando nosotros estamos en tinieblas. Pero cuando Cristo viene y entendemos y obedecemos, nos saca de esas tinieblas a su luz admirable y ya no estamos perdidos. Ya no estamos perdidos, encontramos claramente el camino y el camino de salvación. El que quiere ser lo malo, el que resiste a la voluntad de Dios y quiere seguir en sus vicios y pecados, no viene a la luz, hermano, no viene a la luz.
Y en eso radica la condenación. No en la cantidad de pecados que tú hagas, en la maldad que hay en la vida, o en la maldad que hay en la vida del hombre, sino en que la luz no vino. No la quieres tú buscar, hermano. Mira lo que dice, puedes poner Juan 14:46. El Evangelio de San Juan 12:46, perdón, 12:46. Para que el que en mí no permanezca en qué. Pero ¿sabes lo que significa creer en alguien? Que vas a depositar toda tu confianza. Mira, cuando tú crees en alguien y quieres pedirle un favor, dices, es muy especial, tú vas con quien realmente confías. A lo mejor vas a confiar un documento, un dinero, porque sabes que él va a responder, sabes que él va a tener cuidado, sabes que puedes confiar en él y le entregas y le dices todo. De hecho, cuando tú confías en un hermano, una hermana, vas y le cuentas porque sabes que él no va a decir, tienes confianza. Entonces, cuando creemos en Dios es porque tenemos confianza y depositamos todo nuestro ser en sus manos. Y entonces, ¿por qué desconfiamos? Pastores, que yo no puedo ir los domingos porque trabajo. Entonces, ¿confiamos en Dios o no confiamos? Pídele a Dios, yo no te digo deja tu trabajo, sino pídele a Dios, órale a Dios para que Él pueda un día transformar tus días de trabajo y pueda estar con nosotros. ¿Por qué no creemos en Él? ¿Por qué no creemos en Él? Si Él nos saca de esas tinieblas a la luz admirable. Pero a veces no queremos caminar en esa luz. ¿Puedes poner Juan 3:20? El Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Wow, hermano, de verdad qué fuerte es la palabra de Dios. Qué fuerte es la palabra de Dios. No quieres venir a luz porque sabes que estás adulterando, pecando, emborrachándote, mintiendo, robando, y no quiero ir a la palabra porque me va a confrontar, me va a decir, ¿sabes qué? Todo eso que estás haciendo es malo, estás en pecado, no debes de hacerlo. Por eso no quieres venir a la luz, porque entonces todas obras van a ser reprendidas. Cuando somos niños y hacemos algo malo, no le queremos ir al papá o a la mamá. ¿Por qué? Rompí un florerito, lo medio pongo y no le digo. ¿Por qué? Porque va a haber un castigo. Porque va a haber una llamada de atención. ¿Por qué no quiero ir a la luz? Porque si yo voy a la luz, al Evangelio, a su palabra, me va a decir que no debo de hacer esto, o que lo estoy haciendo mal. Y entonces no, porque eso es de mi interés, eso es lo que a mí me agrada, eso es lo que yo quiero. Porque si voy a la palabra me doy cuenta de que estoy mal y no quiero dejar. Resisto, ese es el tema de la predicación. Resisto, la resistencia de las tinieblas a la luz. Me resisto. Esto sí lo obedezco, esto no lo obedezco. Esto sí lo hago, esto no lo hago. Hermano, un día Dios nos va a juzgar. Un día Dios nos va a juzgar. Y no le vas a poder decir, yo no conocía esto. Porque Él te va a decir, tienes un pastor muy enojón. Y te hace un pastor que constantemente, lejos de alzarlo, les decía que estamos en pecado. Hermano, ya no hablan de pecado. Ya no hablan de pecado en las iglesias. Les endulzan los oídos y están contentos y están ahí. Yo al menos que seamos poquitos aquí, pero que seamos constantes, que estemos agarrados de la mano de Dios, que caminemos con Dios, que obedezcamos a Dios. Es tan lamentable que ya no se hable del pecado, de la condenación en las iglesias. Nos gusta seguir pecando, por eso no quiero ir a la luz. ¿Por qué no quiero ir a la luz? Porque me gusta seguir haciendo lo que yo quiero, cuando quiero, como quiero, donde quiero. Y si voy a la palabra, lo primero que va a hacer es que me va a confrontar con la manera en que yo estoy viviendo. Si tú eres obediente,
Si tú eres obediente, dice la palabra de Dios, que entonces podrás resistir al diablo y el diablo huirá. Hermano, es que siento que tengo un espíritu de demonio. ¿Qué debo de hacer? Siento que estoy en amarres, en hechicería. ¿Qué debo de hacer? Ser obediente a la palabra de Dios. Nada más. No hay necesidad de que vengas y que te haga una liberación o algo. No. Solamente te digo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. 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 Pero como no somos obedientes, nos pasan las cosas y no queremos ir a la palabra de Dios. Mira, Dios es tan hermoso. Con esto concluyo. Cuando recibimos a Jesús como Salvador y Señor, ¿sí? En nuestra vida ocurre algo tan hermoso, pero tan hermoso. Nuestro domicilio espiritual cambia nuestro domicilio espiritual. Cuando somos obedientes y recibimos al Señor, nosotros ya no somos parte del reino de las tinieblas, sino ahora somos parte de un reino celestial. Ya no somos ciudadanos de las tinieblas, sino ciudadanos del reino de Dios. Y no solamente somos parte del reino de Dios. Mira lo que hace Dios cuando Él viene y lo recibes en tu corazón, para que veas lo que hace Dios, y nosotros no valoramos. Por eso Pablo le decía, por favor, Rey Agripa, pon atención y paciencia a lo que te voy a decir. Ponlo, escucha lo que te voy a decir, porque muchos decimos, Dios me dio la salvación y ya, pero fíjate todo lo que pasa, ¿sí? Cuando tú entras, cuando recibes a Cristo en tu corazón y caminas, entonces Dios te da una ciudadanía diferente, ¿sí? Y no solamente somos parte del reino de Dios, sino somos miembros de la familia de Dios. Lo dice, no lo apúntalo si quieres, pero no lo voy a poner, Efesios 2:19. Y es por eso que Satanás y sus demonios ya no tienen potestad sobre nosotros. Ojo, cuando caminamos en las cosas de Dios y nos metemos en las cosas de Dios, ya Satanás no tiene potestad. A mí me han querido hechizar, embrujar y muchas cosas. Llego a mi local y lo he encontrado con sal, con muchas cosas, arena, todo. ¿Por qué no pasan cosas? Porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Porque yo he creído en la palabra de Dios, que Él me va a guardar debajo de sus alas. Salmo 91, debajo de sus alas Él me va a guardar. Yo se los he dicho, así traigan al mejor brujo del mundo, no puede levantarse contra mí con sus palabras o con sus conjuros. Porque yo soy muy bueno, no. Porque si yo soy obediente a Dios, dice que el diablo huirá con todos sus secuaces. Entonces, hermanos, fíjate, decía, pues por eso que Satanás y sus demonios ya no tienen potestad sobre nosotros, pues ahora somos parte del reino de las cuales las potestades del enemigo no tienen nada que ver con nosotros. Recibimos el perdón de pecados, Efesios 1:7. Por su sangre somos limpiados de todo pecado, primera de Juan 1:7. Ese perdón de pecados ha sido hecho de una vez y para siempre como una sola ofrenda en Cristo Jesús, Hebreos 10:14. El acta de decretos en nuestra contra ha sido anulada, nuestro récord de pecado ha sido borrado, Colosenses 2:14. Hemos recibido una herencia espiritual eterna, primera de Pedro 1, del 3 al 5. Al recibir a Jesús como Salvador, recibimos una herencia eterna que no se contamina, que no se marchita, una herencia que no se arruina jamás. Esa es la herencia de la vida eterna. Todo esto aplica y pasa en nuestra vida cuando recibimos a Cristo, porque vale la pena esforzarnos, vale la pena ser obedientes, vale la pena caminar en las cosas de Dios, vale la pena buscar a Dios, que reconozcamos realmente el sacrificio que Él hizo, lo que le costó a Él por amor a ti y por amor a mí. No resistamos a la voluntad de Dios, no pongamos oposición a la voluntad de Dios, sirvamos a Dios en todo lo que hagamos, no importan las circunstancias. Yo les comentaba hace 15 días también que a veces nosotros cuando pasamos circunstancias muy difíciles queremos salir tan rápido de esas circunstancias que a veces no nos importan los medios y las formas, o si estamos agradando a Dios o no agradando a Dios. Lo que queremos es salir. Y te digo una cosa, a veces Dios permite que pasemos cosas para que Él pueda obrar y pueda cambiar nuestros corazones y nos pueda hacer sensibles. Hermanos, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Mira, déjame platicarte algo.
Ayer yo vi como allá en el mercado había una gatita y siempre estaba ahí. Y yo vi como un perro llegó, pum, la pescó y la mató. Te digo una cosa, me hizo reflexionar. Así es nuestra vida. Así es nuestra vida. Si nosotros estamos pensando que tenemos la vida comprada, mira, te digo una cosa, estás pensando mal. Estás pensando mal. Por favor, por allá, por allá, por allá. Por favor, por allá. Estamos pensando mal. Ahorita estamos aquí, no sabemos si en 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos ya no estemos. Recapacitemos. Dios nos ha dado todo eso. En Dios hay salvación. En Dios hay respuesta para que no resistamos a la voluntad de Dios. Hermanos, yo en el amor en Cristo los exhorto a que no pongamos oposición, resistencia a la voluntad de Dios. Que caminemos predicando el Evangelio, que seamos ministros, que podamos proclamar el Evangelio y traer a esas personas a los pies de Cristo. Como le dijeron a Pablo, ¿para qué? Para que abras sus ojos espirituales. ¿Cuántos ojos queremos abrir nosotros, hermanos? ¿Cuántos hemos abierto? Es una misión que Dios nos ha dado, un mandato que Dios nos ha dado. Yo les digo en esta tarde, hermanos, al que tenga oídos para oír, oiga y entienda lo que dice la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos.